Meditar en la palabra de Dios. Quiero hablarles hoy, quiero compartir esto porque sentí en mi espíritu hablarles de esto, de la necesidad de meditar la palabra en nuestro corazón. A veces hacemos muchas cosas en la vida y estoy hablando de la vida en el evangelio. Por ejemplo, venimos a la iglesia, leemos quizás la Biblia, escuchamos predicaciones en audio, en video, pero la meditación de la palabra no podemos dejarla a un lado, tenemos que tomarla, tenemos que dedicarle tiempo. La meditación de la palabra es lo que, como dice la Bastardía de las Américas, que nos va a dar éxito. Dice ese versículo 8, dice, actuarás sabiamente, dice. Entonces la meditación de la palabra es lo que trae el poder dentro de tu vida. Diga conmigo, poder. Poder. El Señor Jesús dijo que hay que amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Pero cuando uno va a ver ese versículo donde el Señor Jesús lo sacó, dice que hay que amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Él cambió la palabra mente por fuerzas. Entonces, cuando yo voy y medito la palabra de Dios, lo que yo recibo es poder dentro de mí. Diga conmigo, poder. Mire qué bonito nos ministró el Señor el día de hoy. Y yo me gozo y recibo la bendición de Dios y recibo la paz y recibo la fortaleza. Pero una de las maneras que Dios me fortalece a mí es a través de la meditación. La meditación en la palabra y la meditación en Dios. ¿Por qué? Porque la meditación me va a llevar a alimentar mi espíritu, a fortalecer mi espíritu. La palabra me va a fortalecer, me va a dar la fuerza para saber cómo debo de actuar en la vida, en cada situación que me enfrente en la vida. La palabra es la meditación de la palabra es lo que alumbra mi entendimiento, alumbra mi corazón. En la meditación es donde se extiende el panorama. Porque como alguien dijo, bueno, yo no veo en la Biblia que la Biblia prohíba fumar, por ejemplo. Y no, si usted busca en la Biblia, usted no encuentra en la Biblia que la Biblia prohíba fumar. Sin embargo, cuando habla de las obras de la carne, habla de borracheras, de orgías, dice, y cosas semejantes a estas. Ahí involucró muchas cosas. Y en la meditación de la palabra se va a extender el panorama. El mundo, vamos a decir, el mundo de Dios se te va a hacer más grande. ¿Por qué? Porque en la meditación vas a atraer a Dios hacia ti. Lo vas a atraer, lo vas a mirar grande y poderoso. La meditación es lo que va a ampliar nuestra mente, hermano. Es hasta cierto punto un ejercicio, pero no un ejercicio mental, sino un ejercicio espiritual. Porque la preparación académica es un ejercicio mental y es bueno. Por eso explicarle a alguien que fue a una universidad y explicarle algo a alguien que nunca fue a la escuela es muy diferente. Estoy hablando de cosas de la tierra. ¿Por qué? Porque el que fue a la universidad ejercitó la mente y la mente en el ejercicio se le fortaleció y se le hizo más amplia. Pero cuando vamos al espíritu y a la meditación de la palabra, es un ejercicio espiritual. Es decir, que mi espíritu se expande. Por eso dice Hebreos, dale conmigo Hebreos, busquemos ese versículo. Dice Hebreos que la leche es para los niños, pero la palabra de justicia, diga conmigo de justicia, es para nosotros. No tengo ni idea en qué capítulo está, mi hermano. Ahora que no traje la computadora, ¿verdad? Pero la palabra de justicia es para los que, ¿mande? 5:2, 12, 5:2. Gracias, hermanos. 5:2, hermanos. Yo lo que quiero decirte es que la meditación de la palabra te va a expandir el conocimiento espiritual. Es un ejercicio espiritual que te va a ayudar. Hebreos 5:12 dice
Bueno, versículo 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que habéis hecho tardos para oír. ¿Por qué la persona se vuelve tarda para oír? Bueno, la respuesta es sencilla, porque no medita en la palabra de Dios. Porque al meditar en la palabra de Dios y el Espíritu agarrar fuerza, agarrar vida, el Espíritu va a aprender a recibirlo de Dios. Y dice ahí, se han hecho tardos para oír. Versículo 12, pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Es decir, que realmente en el Evangelio, como en todo, hay un principio y hay un final, si hasta cierto punto, si pudiéramos decir. O por lo menos hay un principio y hay una trayectoria. Y entonces Hebreos está diciendo, aunque ya debieras ser maestros, aunque ya debieras de haber pasado ese pequeño problema que lo tienen todos cuando empiezan. Y es que hay problemas que cuando uno empieza en el Evangelio, no sé si usted pasó, pero yo pienso que todos lo pasamos, mi hermano. Todos. Por ejemplo, cuando yo llegué al Evangelio, yo tenía pesadillas. No sé si usted tenía pesadillas. Pero mi primer semana de convertido, de que le entregué mi vida a Cristo, la primera semana solamente yo soñaba víboras, alacranes, hermano, y despertaba a medianoche así, pero grave el asunto. Yo no sabía orar, tenía 2 días de convertido. Me bajaba de la cama y me ponía a orar. Y no sé ni qué oraba, pues yo no sabía orar. Yo creo que solamente decía, Señor, quítame estos sueños, y eso era todo lo que decía. Me volví a acostar como niño, hermano, sin ningún problema. Despertaba, no me acordaba de la pesadilla, pasaba todo el día y hasta en la noche a veces me recordaba, oh, de veras, anoche tenía pesadillas. Pero cuando me levanté a orar, que yo no sabía cómo orar, se fue eso. ¿A cuántos les ha pasado eso? Sí, eso es como, parece que fuera natural eso para todos. Esos son los principios elementales. Recuerdo el testimonio de un hermano que dice que cuando se convirtió se puso a orar en su casa solo. Dice, y muy valiente apagué las luces de mi casa, todo, y me puse a orar. Y sentí cuando llegó el enemigo, dice. Sentí, lo sentí encima de mí, no me hice bola. Y abrí la puerta y salí para afuera, dijo. Como a la semana otra vez, dijo él, vamos otra vez. Y voy a vencer. Y empezó a aprender a orar, a reprender a la autoridad que se tiene. Pero son principios elementales. Cuando yo llegué al Evangelio, pasé escasez económica. Yo tardé más de 2 meses sin trabajar, sin trabajo, hermano. Recuerdo que debía dinero, estaba pagando la vivienda. No la pagué, yo no la pagué más de 1 año esa vivienda, hermano. Pues no tenía dinero. Tenía los pagos de mi carro, que en ese tiempo eran los pagos por semanales. No tenía trabajo, ya tenía 2 meses sin llevar pago. Y cada semana iba y le decía al del dealer, le decía, ¿sabes qué? No tengo dinero para pagar. Y me decía, está bien, solamente cada vez que lo tengas, ven, no dejes de venir, avisarme. Y hubo escasez económica extrema. Nunca me faltó que comer, eso sí, nunca me faltó que comer. Se me echó a perder comida, los hermanos me regalaban, Dios usaba los cuervos, hermano. Llegaba gente de afuera, recuerdo unas personas que yo hace meses que los había llevado a buscar trabajo. Y uno de esos días que yo no trabajaba, me llegaron con despensa, pero no se me olvida esa experiencia, porque recuerdo que ese día en la mañana agarré la pasta de dientes. Y la agarré y le puse la última pasta a mi cepillo y se la enseñé a Dios, la levanté, le dije, Señor, se acabó. Yo no sé cómo le vas a hacer, pero se acabó. Y la aventé al bote de la basura. Y amén, fue bendición todo lo que me llevaron. Me llevaron carne, sal, azúcar, jabón, me llevaron montonal de cosas. Pero entre todo eso venía una pasta de dientes. Y dije, ¿a quién se le ocurre regalar una pasta de dientes? Pero esos son los principios elementales, son las cosas del principio. Son cosas que llegan al principio y que uno se supone que ya las pasó. Uno eso lo dejó atrás. Eso cuando yo empecé en el Evangelio, el primer año de Evangelio, los primeros 2 años de Evangelio, pasé eso. Pero cuando voy pensando en la palabra, meditando en la palabra,
Ya, como dice la Biblia, ya debiera de ser maestro. Maestro, porque ahora yo le puedo enseñar a los recién convertidos. Diga conmigo, los recién convertidos. Ponle atención a eso. No vaya a ser que un recién convertido te vaya a enseñar a ti y que te diga, hermano, hay que servirle a Dios, mi hermano. Hay que servirle. Hay que buscar a Dios. Hermano, hay que llegar a los cultos. Que el recién convertido te diga a ti que hay que llegar a los cultos. Que el recién convertido te diga a ti que hay que buscar a Dios, que hay que servirle a Dios. Y entonces dice el escritor, debiendo ya ser maestro. Eso era al principio. Pero ahora, debiendo ser maestro, dice el versículo 12. Otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, de los mandamientos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, cuando yo medito en la palabra de Dios, Dios me empieza a dar alimento sólido. Un principio en el evangelio obviamente es amarnos. Diga conmigo, amarnos. Ahí tú vas a recibir la fuerza. Ahí vas a recibir la vida. Cuando dices, Señor, yo debo de mantener limpio mi corazón. Debo de mantener limpia mi vida, Señor. Y buscamos el amarnos, buscamos el bendecirnos unos a otros. Pero entonces estoy poniendo a mi vida en una situación donde puedo recibir alimento sólido. Y el alimento sólido es el que el organismo espiritual ya puede digerir. Porque al niño de un mes de nacido, mi hermano, no le vayas a dar un steak. No le vayas a dar eso porque el niño no lo puede digerir todavía. Lo vas a enfermar. Lo vas a mandar al hospital. Pero también si a los 30 años te tienen a punta de Gerbers, mi amor, mi hermano, mi amor, mi amado hermano, a los 30 años lo tienen a punta de Gerbers. Yo recuerdo cuando yo tenía unos 12 años, que yo tenía unas primas que tenían sus hijos, que le daban al niño el Gerber y una cucharada para allá y una cucharada para acá, que porque les gustaba, decían. ¿De veras? ¿Cuántos han hecho eso? Una cucharada para allá y una cucharada para acá y le están ayudando al niño. Pero 30 años comiendo solamente ese alimento. Pero ya cuando tenemos 30 años, hermano, 30 años es símbolo de la madurez. Y es cuando nos pueden dar steak y nosotros sabemos cortarlo. Y nosotros sabemos quitar los pellejitos esos que están feos, hermano, y que no quiere uno. Y uno puede sacar el hueso, hermano, y comer el alimento sólido y decir, qué bueno estuvo esto. Pero el niño no. El niño no puede hacer eso. Y entonces la meditación de la palabra es lo que me va a llevar a madurar. Porque se va a extender el panorama en mi vida. Mi ser espiritual se va a extender y voy a poder entender y poder tomar alimento sólido. Dice ahí, dice el versículo 13. Porque todo el que toma solo leche, dice, no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Y es que Dios quiere que maduremos en el amor. Pero mi hermano, la palabra de justicia es aquella que no está siendo injusta y que la persona debe de recibirla, porque cuando la persona todo quiere que le den por su lado, un niño, ¿verdad? El suyo no, porque el suyo es bien educado y los míos también. Y mis nietos son bien educados, hermano. Nadie dice amén. Son bien educados, hermano. Pero cuando el niño es caprichudo y por todo llora, y todo ha de ser a su manera de él, como él dice, como él quiere, entonces la persona no está acostumbrada a la palabra de justicia. Pero cuando la persona dice, sí, es justo. Mire, si hay gente que, hermano, que ha estado en el evangelio, se ha ido al mundo, los agarró la policía, y qué bueno cuando dicen, sí, es justo. Tienen razón en tenerme aquí, yo fui el que hice lo malo. A veces a la gente maduró a golpes. Un día estaba mirando un programa de televisión, estaba con mi pastor, me acuerdo esa vez.
Bueno, íbamos en un carro con mi pastor, íbamos viendo televisión en el carro esa vez. Y había un programa de televisión de uno que había asesinado a una niña de 7 años, la había asesinado. Y entonces lo agarraron y le dieron cadena de por vida, ¿no? No tenía derecho a salir de la cárcel, de por vida. No lo mataron, pero le dieron, no puede salir jamás el resto de su vida de la cárcel. Pero fíjese que la persona decía, tienen razón. Yo quité una vida y es muy justo que me quiten la mía también. Pero contento, se había convertido, me imagino, al evangelio y él había asimilado las cosas. Pero él contento y bien positivo, de alguna manera, decía, es correcto lo que hicieron conmigo. Porque yo le quité la vida a una niña. Y si yo quité una vida, es justo que me la quiten a mí también. Y que no me dejen salir nunca. Pero fíjese que en el evangelio, hermano, en el evangelio, cuando la persona empieza a asimilar lo que es justo, la palabra de justicia, es justo que yo sea quien apoye, es justo que yo sea quien edifique. ¿Cuántos queremos edificar? Y amén, hay tiempo cuando uno no es el que edifica. Uno es hermano, es el que pone carga, pero llega el momento cuando yo soy el que voy a edificar. Y es justo ya que yo me ponga a edificar. Por eso, dicho sea de paso, eduquemos a nuestros hijos en la casa. No vaya a ser que se acostumbren a que siempre los edifican a ellos y ellos nunca edificar. Porque un día se van a casar y ese día tienen que edificar su casa. Y papá ya no va a estar ahí. Por lo menos no va a estar todo el tiempo para ayudarlo. Y tiene que haber crecido en madurez. Pero eso viene de una reflexión, de una meditación. Y entonces dice el versículo 13, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. El alimento sólido, ya conmigo, alimento sólido. El alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica, diga conmigo, por la práctica. Y es que cuando yo medito en la palabra de Dios, mi espíritu se fortalece. Por eso les decía que la meditación en la palabra de Dios es un ejercicio espiritual. Así como ir a la universidad, prepararse académicamente, es un ejercicio para la mente y la mente se expande. Y muchas veces cuando el hijo estudió no podemos asimilar lo que él asimila académicamente, porque él extendió su mente, extendió su cerebro. Pero asimismo el espíritu por la práctica también se expande también. Y estoy en la posición de recibir en Dios. Por eso cuando yo conozco la palabra de Dios, estoy en la posición de decir, sí, esto Dios a mí sí me lo va a dar. Sí me pertenece a mí. Yo soy hijo de Dios, Dios está conmigo y voy a salir adelante en el nombre del Señor. Pero muchas veces es por la meditación en la palabra de Dios. Entonces dice ahí, dice el alimento sólido, versículo 14, es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Y entonces el capítulo 6, versículo 1 dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. Es decir, que el arrepentimiento de obras muertas, ese es el principio cuando llegamos al evangelio. La fe hacia Dios, creemos que por la fe es que nosotros alcanzamos las cosas en Dios. Y entonces dice, avancemos hacia la madurez. Avancemos. Yo quiero entender lo de Dios, quiero entender el evangelio, quiero conocer un poco más. Este fin de semana que viene nos van a hablar seguramente del sacerdocio para servir a Dios mejor. Mejor en la alabanza, mejor en nuestro servicio a Dios, con responsabilidad, con entrega. Nos van a hablar seguramente de la oración, de hay que orar. Ya conmigo, hay que orar. Hay que orar. Y entonces tenemos que decir, sí, Señor, esto tiene que hacerse parte de mi vida. La oración, no solamente dar gracias por mis alimentos, sino una vida de oración, una vida donde yo sé que es en la comunión con Dios donde recibo la fortaleza. Y es que qué tremendo que nosotros sepamos dónde está la fortaleza y que no seamos capaces de ir a agarrar esa fortaleza. Mire, el hijo pródigo, hay que aprender del hijo pródigo, porque él cuando supo dónde estaba el bien, él dijo, me levantaré. Diga conmigo, me levantaré. Me levantaré.
Iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero yo sé que en tu casa hay abundancia de pan. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí careciendo de hambre? Fíjese que, hermano, tiene sentido ponerle atención al hijo pródigo, porque él volvió en sí. Algo que me llama la atención del hijo pródigo es que su papá no fue por él. Yo sé que hay que ir por el que está perdido, hay que ir por él. Al que está descarriado, hay que ir por él. Hay que animarnos unos a otros, porque el Señor Jesús dejó las 99 para venir a buscar una. Amén. Pero a veces no necesitamos que vengan por nosotros o que vayan por nosotros, sino que el hijo pródigo dijo: yo me levantaré, yo iré a la casa de mi padre, yo le diré: pecado contra el cielo y contra ti. Y entonces dice: hazme como uno de tus jornaleros. Pero la bondad de Dios, diga conmigo, la bondad de Dios lo restauró. Nos restaura y vuelve a poner la autoridad del anillo, vuelve a poner las sandalias de la paz en la casa, de la bendición en la casa. Y dice: matemos el becerro engordado y hagamos fiesta, porque este volvió en sí. Entonces, si nadie va por ti, hermano, tú levántate, me levantaré, iré a la casa de mi padre, allí hay abundancia de pan. Y entonces volver, hermano, volver a echar las obras de arrepentimiento o el arrepentimiento de obras muertas. Eso es lo fundamental cuando empezamos. Pero no vaya a ser que lleguemos hasta el día final así. Yo me preocupo de cómo voy a llegar en el día final, y desafortunadamente me preocupo también por usted, cómo va a llegar usted al día final. Creo que no debería, pero bueno, por ser el pastor me preocupo, hermano. Y cuando veo algo que no camina muy bien, digo: y cuando este hermano llegue al cielo, ¿no será que me van a llamar a mí también? A ver, tú, ven para acá, ven para acá. ¿Y este qué pasó con este? Y que le diga: Señor, pues no quiso, Señor. Y que pueda delante de Dios decirle: pues yo hice lo que pude. Pero hay obras o arrepentimiento de obras muertas, que es el fundamento. Pero hay que avanzar hacia la madurez. Y ojalá aquel día lleguemos maduros al cielo, hermano. Ojalá lleguemos, hermano, preparados al cielo, porque si no, allá en el cielo va a haber una preparación. Y nos van en lugar de meternos a la gloria y al reino de Dios, nos van a apartar y van a decir: tú ahí te falta todavía que te acabes de preparar. Y que vayamos a dar con todos los que no estuvieron preparados, porque nunca le pusieron atención a su preparación para madurar. Dios quiere que maduremos. Y por supuesto, todo tiene su tiempo. Diga conmigo, tiene su tiempo. Porque yo no espero que el niño que nació ayer mañana corra. Yo no espero que el niño que nació ayer mañana ya camine, hermano, y me ayude a hacer el trabajo en la casa. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero sí hay momentos cuando el niño ya debe de levantarse y ya debe de empezar, hermano, a hacer lo que debe de hacer y que le va a servir en la vida. Avanzar hacia la madurez. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. Dice Salmos capítulo 1, porque yo quiero que ponga atención en la meditación de la palabra de Dios. Porque la meditación, no con la mente, con el espíritu. Porque la mente tiene razonamientos. Y los razonamientos a veces tienen mucha lógica, pero no tienen mucho efecto en lo espiritual. En la lógica dice: bueno, creo que tengo razón, pero cuando voy a mi espíritu, y mi espíritu dice: oye, si a ti te perdonaron tanto, brother, si a ti te perdonaron tanto, ¿no crees que tú también deberías de perdonar eso? Y entonces digo: sí, Señor, tienes razón. Tienes razón. Esa es la meditación en la palabra. Voy a meditar a la enseñanza de Cristo Jesús, y que se haga parte dentro de mi vida la enseñanza de Cristo Jesús. Pero esa es la meditación. El Salmo 1 dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores. Entonces, cuando yo no medito en lo de Dios, mi hermano, mi ser interno o mi vida va a andar en el consejo de los impíos. Por eso, ten cuidado con los consejos de allá afuera, los consejos de la gente que no conoce a Dios. Ellos no conocen a Dios.
Mire, yo recuerdo que, perdóneme mi error y espero que de cualquier manera no son cristianos ellos. Pero yo le daba mal consejos a un niño. Yo tenía 11 años, yo recuerdo, tenía 11 años. Yo entré a la secundaria de 11 años, por X razón. Yo entré a los 5 años a la primaria porque estaban construyendo una escuela primaria y necesitaban alumnos. Entonces, como necesitaban alumnos, aunque yo no tenía la edad, me recibieron y me metieron. Y ahí entré a la primaria. Yo a los 11 de años de edad, yo salí de la primaria y entré a la secundaria. Y yo me fui a vivir a una casa donde en la casa el papá del niño no era papá biológico, era padrastro. Y entonces yo le decía al niño, no tienes que obedecerlo ni que fuera tu papá. Pero aquel estaba proveyendo. Aquel era el marido. Estaba proveyendo. Yo daba malos consejos. Yo tenía 11 años, imagina. Hermano, alguien de 11 años dándole consejo a otro que tenía 6. Y yo le decía, no tienes que obedecerle. A veces se lo sonaban pues por causa de mis consejos. Pero el consejo impío, el consejo del que no conoce a Dios. Ahora, lo que te puse ese ejemplo porque yo no conocía al papá como él lo conocía. Y el impío no conoce a papá como tú lo conoces. Al Señor. No lo conoce y por eso te da malos consejos. Y dice que bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Por eso si alguien no busca a Dios, no siga su consejo. Mire, alguien que te provoca no darle lo mejor a Dios, no honrar a Dios, no sigas ese consejo. Es un consejo impío. Y dice el versículo, sigue diciendo ahí que además del consejo impío, no se detiene en el camino de los pecadores, obviamente la vida de pecado también. Ni se sienta en la silla de los escarnecedores o de los que se burlan, de los que hacen juicio, porque la silla era para juzgar. Y no se sienta en la silla de los escarnecedores, de los que se burlan, sino que en la ley del Señor está su deleite. Entonces Dios quiere que yo medite en el mandamiento del Señor. Que yo lo medite, no solamente que lo lea de pasada, no solamente que lo escuche por escucharlo. Un día Dios le dijo a Ezequiel, al profeta Ezequiel, le dijo, mira, este pueblo te escucha a ti como escuchar un buen cantante. Yo no quiero eso. El otro día estábamos mirando un canal cristiano con mi esposa ahí en la casa y estaban alabanzas ahí cantando. Y le dije a mi esposa, yo he llegado a la conclusión que ellos no le cantan a Dios. Le dije, ellos no son adoradores, son cantantes, son artistas, les dije. Y son muy buenos artistas. Le dije, hay que reconocerlo, son muy buenos artistas. Artistas cristianos. Muy buenos artistas. Pero no le cantan a Dios, ni adoran a Dios, ni le sirven a Dios. Pero hay que reconocer qué talento tienen y qué bonito cantan. Pero a Ezequiel le dijeron, mira, este pueblo te escucha como oír un cantante. Y se deleitan en oír tu voz. Pero no hacen lo que les dices. Entonces yo sí quiero hacer lo que Dios me dice. Yo quiero meditar en la ley del Señor. Dice que no debo de estar en el consejo de los impíos. No debo de estar haciendo lo que hacen los pecadores. Y no me puedo sentar a hacer juicio con los escarnecedores, con los que se burlan. Sino que debo de estar en la ley del Señor. Ahí debe estar mi deleite, meditar en tu palabra, Señor. Por eso, mire hermano, te estaba escuchando a un pastor que apenas murió, David Yonggi Cho, ¿no? David Yonggi Cho, el coreanito. El hermano que ha tenido la iglesia, la congregación más grande del mundo. Ya hace poco murió. Y estaba escuchando una predicación de él. Y él decía, yo me río de los pastores americanos y europeos, dijo. Porque los llamo a orar. Les digo, vénganse, vamos a orar. Dice, pero empiezan a orar como metralleta. Y a las 3 horas, ya nomás miran por los lados. Ya no saben qué hacer. Dice, yo llevo una vida de oración todos los días de mi vida. Él dijo, por la carga que tengo, por las iglesias. Y no nombró los países, nombró los continentes donde tenían congregaciones y estar velando por los asuntos y todo. Pero dijo, yo me río de los pastores americanos y de los pastores europeos, porque a eso los llamo a orar y a las 3 horas ya no tienen nada que hacer.
Ya solamente miran por los lados, y me miran como, ¿a qué horas terminamos? Porque la oración no es solamente hablar, la oración también es meditar. Digo otra vez conmigo, meditar. Meditar. Llego a orar, tal vez no tengo nada que orar, pero me pongo a meditar. Medito en la palabra del Señor. A mí me gusta estar solo cuando leo, sobre todo cuando leo, cuando oro también, obviamente, pero cuando leo me gusta estar solo. Porque yo leo un versículo y suelto la Biblia y me pongo a meditar. Oh, con razón, Señor. Con razón dijiste eso. Y agarro la Biblia otra vez. ¿Y por qué no decir? A veces me duermo, hermano, como anoche. Agarro la Biblia, estaba leyendo, miré algo, me puse a meditar, pero de repente desperté. No, de plano que me dormí, pues. De plano que me dormí. Pero seguí meditando, pero la oración no siempre es hablar. La oración también es meditar. El que medita, el que se deleita, dice que en la ley del Señor está su deleite. En su ley medita de día y de noche. ¿Cómo puedo meditar de día y de noche? ¿Que no voy a poder, no me voy a poner a hacer nada? No, sí, pero estoy meditando. Por eso yo a veces les he dicho, yo medito hasta cuando miro televisión. Estoy sentado en el sofá viendo televisión, pero yo estoy meditando en cosas de la palabra del Señor, en cosas de Dios. Y en su ley medita de día y de noche. Dice que ese que medita en la ley del Señor de día y de noche, dice que será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua. Firmemente. Mire, hermano, es que la meditación en la palabra de Dios, repito, te va a dar el poder, te va a dar la fuerza. Por eso el Señor Jesús, cuando dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, de donde Él lo sacó, dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Él cambió mente por fuerza, porque Dios te va a dar fuerza en la meditación. Cuando tú meditas te fortaleces interiormente. Tal vez hay algo que tú no puedes vencer y Dios quiere que tú lo venzas, que tengas el poder. Tal vez dices, Señor, es que yo no puedo, y Dios dice, yo ya sé que no puedes, pero medita en la palabra del Señor. Por eso yo alabo a Dios por congregarnos, alabo al Señor por congregarnos, porque tú puedes decir, pastor, yo puedo escuchar predicaciones en mi casa. Yo también, pero no es lo mismo, mi hermano. No es lo mismo. Yo tengo un problema y bueno, por medios de comunicación yo escucho, pero no agarro todo lo que debería de agarrar como lo agarro en vivo. Y por eso me gusta asistir a las predicaciones, a las enseñanzas. Porque este tiempo que usted está aquí, usted se lo dedica a eso, a escuchar. Pero no me dejará mentir que cuando usted está en su casa mirando por internet, hermano, usted no agarra todo. Se pone a hacer una cosa, otra, va por un vaso de agua, se regresa y arregla algo y dice, estoy escuchando la predicación, sí, pero no es lo mismo, mi hermano. Porque lo que Dios quiere es que vayas a la meditación. Y la meditación, repito, va a ampliar el panorama en tu vida. Y cuando se amplía el panorama, sabes qué hacer en el momento preciso. Si te enfermas, sabes qué hacer. Yo doy gracias a Dios que cuando yo caí en mi salud, yo supe qué hacer. Me levanté, no, yo voy a pelear con esto, ¿qué es esto? Voy a pelear. Y voy a declarar la palabra de Dios. Recuerdo el testimonio de aquel pastor Manuel Tijerino. Usted tal vez no lo conoce, pero en el área de California es muy conocido. Manuel Tijerino fue al doctor y le dijeron que tenía cáncer. Usted tiene cáncer, dice, y queremos hacerle más estudios y eso. Dijo, no, espérame, denme un mes, en un mes regreso. Dice, me fui a la casa, todos los días me levantaba. Él dijo, yo leía 5 capítulos de la Biblia todas las mañanas y después a declarar la palabra de Dios y a reprender todo eso, a echar fuera en el nombre de Jesús. Un mes, al mes regresé, ahora sí, háganme el examen otra vez. Y le dijeron, ¿estás limpio? No tienes nada. La meditación lo que va a hacer es que tú sepas qué hacer en el momento. ¿Qué es lo que vas a hacer? Porque el doctor te puede dar una mala noticia. Pero si tú has meditado en la palabra del Señor, la palabra del Señor te va a llevar a que tú sepas qué hacer en el momento de la dificultad.
El mundo te tira problemas. El mundo le tira problemas a todos, cristianos y no cristianos, consagrados y no consagrados, a todo mundo. Pero cuando tú meditas en la palabra del Señor, tú sabes qué hacer. Y cuando yo tuve esa caída de salud, yo dije, no, yo voy a reprender en el nombre de Jesús. Me puse a cuentas con varios. Hasta mi pastor, le llamé. Si hay algo que no estemos correctos, quiero estar a cuenta. Le pido que ore por mí, oro por mí. Llamé a otros pastores también, porque un pastor un día me dijo, dice, lo que pasa, mi hermano, es que mi corazón se ha endurecido contra ti. Y yo dije, dentro de mí, pues es tu problema, no mío. Pero él fue muy sincero. Él fue muy sincero, me dijo, es que mi hermano, mi corazón se ha endurecido contra ti. Dije, pues, es tu problema, brother, arréglalo. Yo no tengo nada contra ti. Pero esa vez ya, pues agarra el teléfono. Mi hermano, pues, si yo te echo algo, no, soy yo, no te preocupes. Sí. ¿Puedes orar por mí? Claro que sí, ya oró por mí también. Y entonces sí me puse a reprender, a echar fuera. Más de 100 veces declaro que el Espíritu de Dios que habita en mí me da fortaleza, le da vida a mi cuerpo mortal, en el nombre de Jesús. Yo rechazo toda enfermedad, pero tiene que venir de la meditación en la palabra para que sea una vida dentro de ti. Saber qué hacer en el momento de la dificultad. Y entonces dice que este que medita en la ley del Señor será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Una de las cosas maravillosas del fruto es que no tienes que esforzarte por darlo. Si tienes vida lo vas a dar automáticamente. Está el árbol, está plantado junto a aguas. Mire, ayer arrancamos una. Ustedes habían mirado una planta que estaba ahí arriba en la esquina de este lado, ¿sí? Mi hermano, estaba suelta, la agarré, suelta, no solo estaba atorada con la lámina solamente porque tierra se había juntado ahí. Y como cuando llueve cae el agua ahí, la plantita estaba feliz de la vida, mi hermano. No tenía para cuándo. Ya ayer la sacamos, como vinimos a limpiar y todo eso. Pero el árbol no tiene que esforzarse por dar fruto. El árbol simplemente da fruto, simplemente por estar plantado junto a corrientes de agua, da fruto. El agua viene, riega la planta agarra fuerzas y empieza a florear y empieza a dar fruto. Y uno mira al hermano, wow, este hermano, mira, tiene vida, tiene fortaleza. Sí, porque está junto a corrientes de agua, meditando en la palabra del Señor. Dice, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Dice, en todo lo que hace, prospera. ¿Por qué? Por meditar en la palabra del Señor. Yo meditaba hace rato y decía, Señor, David era un hombre conforme a tu corazón. Y yo quiero ser un hombre conforme a tu corazón. Mire, nuestro Señor, nuestro Dios, su corazón no es pobre, mi hermano. Él no tiene problema con la pobreza. Y no estoy hablando de sus bienes materiales, estoy hablando de su corazón. Yo le digo, Señor, si tú amas a fulano, yo tengo que amarlo. Yo tengo que amarlo porque yo quiero ser un hombre conforme a tu corazón, Señor. Quiero tener mi corazón como el tuyo. Si tú no tienes problemas con la pobreza, tú no tienes problemas con la enfermedad, y yo quiero tener un corazón como el tuyo. Y entonces tengo que meditar en la palabra del Señor y que eso se haga vida. Yo sí quiero ser como el Señor. Porque un día sentí difícil el ser como el Señor y le dije, Señor, pues que tú eres Dios y yo soy hombre. Y no somos iguales, pero me doy cuenta que Dios quiere que yo sea como Él. Yo sea la manera que Él es y entonces, Señor, que mi corazón sea como el tuyo. David tenía un corazón conforme al corazón del Señor. Peleaba las guerras del Señor. Bendecía, hermano. Dios lo usó para bendecir a Israel. Y entonces, ser como el Señor y que todo lo que yo haga prospere. Ahora, yo termino porque dice, no así los impíos. Los impíos, los que no meditan en la palabra del Señor, no se entregan a Dios, son como paja o como basura que se lleva el viento. Ellos, dice que no se sostendrán en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. El Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Entonces, pensar que a mí me conviene vivir con Dios, servirle a Dios, caminar con el Señor.
Y en la meditación de la palabra de Dios tú vas a saber qué hacer en el momento adecuado. Y si tú te entregas a eso, Señor, quiero hacerlo. Por eso les decía hace rato que el Señor nos ministró con eso de abrazarnos y bendecirnos. Dejen los conflictos allá afuera. Olvídense de ese problema por un momento. Abrácense y reciban la administración en su alma, en su espíritu, porque Dios la tiene para usted, para que usted sea libre y usted agarre fortaleza. Pero meditar en la palabra del Señor, lee y medita. Repito, termino, pásalo por la alabanza. Nosotros venimos a la iglesia, nosotros leemos la Biblia, nosotros escuchamos palabra por video, por audio, escuchamos palabra. Pero meditar y ser como aquel pastor que decía, es que yo no vengo solamente a orar, yo vengo a meditar también. Meditar en la palabra del Señor, meditar en la palabra de Dios y decirle, Señor, qué maravilloso eres. Gracias, Señor, y quiero crecer, madurar para tener palabra de justicia dentro de mi ser. Ser apto para la palabra de justicia. Señor, te bendigo y te doy la gloria y la honra y el honor y la alabanza y la exaltación. Gracias, Señor. Señor, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Gracias por tu grande misericordia, mi Dios. Gracias por tu grande misericordia. Gracias, Padre, por bendecirnos. Señor, te bendigo. Señor, te alabo. Señor, te exalto. Señor, aquí estamos, Señor. Darte mi corazón. Entrar en meditación de tu palabra. Entrar a considerar en mi espíritu lo que tú has hecho por mí, lo que tú hiciste por tus siervos en la Escritura. Te doy gracias, Señor. Darte lo mejor a ti. De mi corazón. Sí, Señor. Darte lo mejor. Darte lo mejor. Con todo mi corazón. Con todo mi ser. Quieres decirle, Señor, yo quiero meditar en tu palabra. Meditar en tu Escritura. Meditar en tu voluntad. Orar hablando. Orar escuchando. Pero orar también meditando, Señor. Padre, te bendigo. Padre, te doy la gloria. Darte lo mejor de mi corazón es lo que pretendo, Señor. Poder derramar el nardo que en mí hay y ungirte hoy así. Pero es duro mi corazón que necesita de tu amor. Padre, te adoramos. Aquí estamos, Señor. Concédenos, Señor, meditar en nuestro espíritu, asimilar, extraer eso que tú tienes para nosotros. Sí, Señor. Solo quebrántalo. Solo quebrántalo. Y tu presencia llenará mi corazón. Sí, Señor, sí, mi Dios. Solo quebrántalo. Mi Señor, aquí estamos. Oh, con la meditación de tu palabra, rompiendo aquello, Señor, que no te agrada, que no es tuyo, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor, sí, mi Dios, sí, Señor. Mi corazón. Sí, Cristo, Señor. En tu presencia, solo en tu presencia, seguro
tu presencia, meditando, Padre, poniendo mi vida delante de ti, poniendo mi corazón delante de ti, Señor, y diciéndote todo mi ser es tuyo, Señor. Sí, papá, sí, Señor, en tu presencia, solo en tu presencia, seguro estaré. En tu presencia, solo en tu presencia, ahí me quedaré, aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia, seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé, aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia, Señor, Señor mi Dios, Señor mi Salvador, seguro estaré en ti, Señor, en ti mi Dios, en ti mi Rey. Padre, te alabo, Padre, te bendigo, Padre, te exalto, Señor. Sí, Señor, en tu presencia, concédenos, Señor, en la meditación de tu palabra, entrar a tu presencia, entrar delante de ti, y ahí recibir esa luz, ahí recibir esa instrucción, ahí recibir esa vida, Señor. Papá, te bendecimos, mi Señor, te glorificamos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, gracias, mi Dios, gracias, Padre. Amén, amén y amén, aleluya. Bueno es el Señor, amén.